Buenos días y un gran gusto. Bueno, uno ve estos números, Daniel, me imagino que uno lo compunge, ¿no? Uno entiende la pandemia, entiende que hay un esfuerzo enorme, entiende que en el mundo está pasando algo similar, que hay cantidad de puestos de trabajo que se han perdido. La Argentina es muy particular porque se encontraron 8 millones de personas fuera del sistema gracias al IFE. Ahora el tema es qué se empieza a hacer por esto, ¿no? Sí, claramente, no solo 44% de pobreza, sino más de 60% de pobreza en los chicos. Hay un problema estructural importante en la Argentina. Nosotros estamos encarando 3 líneas de trabajo en un contexto y en un año tan duro. La primera es de refuerzo alimentario. Hoy hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. La tarjeta alimentaria ahora en el mes de diciembre se duplica el monto. La que era habitualmente de 4.000 pesos para las madres que tienen un chico menor de 6 años pasa a ser de 8.000. La que era de 6.000 pesos para los que tienen 2 o más chicos pasa a ser de 12.000. Estamos reforzando lo que tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo. Ya hay 700.000 personas en un programa que la gente cobra la mitad del salario mínimo, 9.400 pesos, y tiene que contraprestar al menos 4 horas. Y también de lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo, un plus para diciembre de casi 12.000 pesos en promedio por familia, familias que tienen 2 chicos, en un contexto muy duro. Estamos haciendo un refuerzo importante. Todo lo que estoy contando terminan siendo 63.000 millones de pesos ahora en diciembre como refuerzo. La salida claramente tiene que ver con el trabajo. Ahora, también hay una realidad, ustedes encontraron una realidad tremenda, que es la informalidad que había en la Argentina. Y con la pandemia el jardinero dejó de cortar el pasto, el albañil dejó de trabajar, no sé, cantidad de oficios que eran, no sé, se tercerizaban, que eran en negro e informales, dejaron de hacerse por la pandemia, porque había una restricción, por aislamiento. La Argentina tiene 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta, que algunos son profesionales, el resto son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que la llega como puede, sobre todo en la construcción y textil. En el segundo trimestre del año la pobreza fue del 47%, en abril, mayo y junio, donde se cerró más la actividad. Hoy una parte de la gente recuperó el trabajo y una parte no. El jardinero que tenía 10 casas recuperó 5 y quedó trabado ahí, o la persona que es empleada doméstica perdió un número de horas y no lo está recuperando, además de personas que se quedaron sin trabajo. Ahí donde extendemos nosotros el programa Potenciar Trabajo, sobre la base que la gente tiene que trabajar cobrando esa mitad del salario mínimo en la construcción o en la producción de alimentos o en la actividad textil o cuidando personas en la economía del cuidado o en el reciclado. Y también encaramos un programa para jóvenes de 18 a 29 años, que son los que la tienen más difícil en Argentina. Vamos a armar un sistema que es una beca de 8.500 pesos hasta 12 meses para que los jóvenes lleven adelante proyectos o productivos o culturales o comunitarios. Ministro Daniela lo saluda, buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. Lo escuchaba atentamente, la verdad que Buenas tardes, en este momento Daniela. el contexto es del debate sobre el aporte extraordinario, ¿no?, a las grandes fortunas en el Congreso de la Nación. Le pregunto, por un lado, ¿cuál es su mirada a los que siguen alegando todavía que esto va a tener que ver o atenta contra el trabajo, la producción, en un momento en el que es tan necesario? Y por otro lado, ayer Roberto Ferretti aquí en C5N hablaba de la necesidad de una especie de salario universal de ahora en adelante, no de algo extraordinario, sino de algo que va a hacer falta, porque la verdad tener un 44% de pobres en la República Argentina es gravísimo. ¿Qué piensa usted de estas dos cosas? Primero, me parece que el aporte extraordinario es de pura justicia. Estamos hablando de un país que tiene 45 millones de personas. El aporte lo van a pagar poco más de 10.000 personas. Sí. Una parte de eso, el 15% de ese aporte, viene al RENAVAP, al Registro de Barrios Populares, para urbanizar villas, barrios, asentamientos. Y por otro lado, yo creo que la Argentina necesita un ingreso universal ciudadano. No es que lo crea yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, sí. Lo está llevando adelante España, Alemania. Es un debate, yo tengo un debate con todos los ministros de América Latina donde discutimos esto. Hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, extendemos el plan Potenciar Trabajo, pero claramente la idea de un ingreso universal de base, donde la gente tenga que contraprestar, que todo apoyo del Estado tenga que ver con contraprestación laboral, es para futuro una de las políticas a trabajar en Argentina. También que tiene un drama, Daniel, muy profundo, que es la pobreza estructural de Argentina, y la otra es la centralización, ¿no? Regiones que están empobrecidas, está todo centralizado, donde una provincia de Buenos Aires pasa de tener 3 millones de habitantes en la década del 50 a tener 14 millones, una ciudad que se mantiene estanca con la misma cantidad de habitantes, y provincias que van perdiendo juventud, que se vienen acercando a las grandes capitales para poder hacer una changa.
La Argentina, para empezar, en el 1% del territorio vivimos 17 millones de personas. Uno agarra el mapa, con Urbano y Ciudad de Buenos Aires, lo llamamos AMBA, son 17 millones de personas. Más de un tercio de la población vive en el 1% del territorio. La mitad del mapa es la Patagonia, vive medio habitante por kilómetro cuadrado. Una locura. La gente sigue migrando. Claro, el que migraba en la década del 40 venía y era operario de la industria automotriz, conseguía trabajo. Hoy no va a tener trabajo formal, migra igual porque tiene cerca una escuela, un comedor escolar, un centro de atención de salud y porque donde hay gente hay oportunidades. Por eso tenemos que armar una gran red de servicios de salud y educación para empezar a descentralizar. Y el otro punto clave acá es, nosotros tenemos pobreza estructural. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar, tenemos 3 generaciones de pobreza. Ese joven, esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron, estamos yendo a una 4ª generación de pobreza si no generamos un cambio profundo, que es lo que empezamos a generar. Pero también tenemos nueva pobreza, gente que se empobreció por la pandemia, que no tiene problema de vivienda, sino que se quedó sin plata, que no le alcanza, se quedó sin trabajo o que realmente ha perdido mucho de las changas. Todo eso es reforzar lo alimentario, tarjeta alimentaria, es programa para jóvenes, extender el programa Potenciar Trabajo y un debate sobre el ingreso universal ciudadano en el que estoy absolutamente de acuerdo. Te pregunta Juan Enrique, Daniel. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Lo escuchaba atentamente, a mí me queda clarísimo que la participación del Estado en la economía es fundamental, ¿no? Y usted ahí hablaba de oportunidades y a mí me recuerda la meritocracia, ¿no? Que uno cree en la meritocracia siempre y cuando tengamos las mismas oportunidades. Yo provengo de una familia popular y tuve la oportunidad, estoy acá sentado con Antonio y con Daniela. Yo soy universitario. Sí, y con Sofía. Claro, y uno dice, bueno, yo tuve la oportunidad de poder estudiar y lo que uno reclama para los sectores populares, ¿no? Conociendo, es eso, ¿no? Oportunidad. Y después sí podemos hablar de meritocracia. Ministro, el futuro, la participación del Estado, ¿cómo ve a relacionar con educación? ¿Cómo ve la educación del futuro para generar esa oportunidad para mejorar en términos de meritocracia? ¿Cómo ve esa situación? Primero, las oportunidades arrancan en los primeros años y nosotros debemos lograr que todos los chicos y las chicas vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Hemos armado un sistema para tener 800 jardines nuevos, jardines comunitarios, sala de 45 días a 2 años y jardines maternales, 45 días a 2 años, y jardines comunitarios, sala de 3, 4 y 5 años. La verdadera proceso de igualación arranca si todos los chicos van al jardín y empezamos de condiciones parejas. Luego sí tenemos un gran tema con la escuela secundaria, empezar a articular la escuela con el trabajo. Te interrumpo, y si se alimentan, porque si arrancás con chicos que van a sala de 3 mal alimentados, o que el lunes comen su primer alimento desde el viernes al mediodía, la desigualdad es enorme, mucho más grande. Bueno, no solo eso, sino además nosotros hemos cubierto 11 millones de personas con asistencia alimentaria, pero realmente se está comiendo mucho de fideos, harina y arroz, poco de leche, carne, fruta y verdura. Es la buena nutrición, un chico se nutre bien, se alimenta bien, le abre la cabeza, tiene posibilidades, le va mejor, aprende mejor. Luego en la escuela secundaria tenemos que reforzar entre todos, lo estamos haciendo con el ministro de Educación, reforzar escuela y trabajo, vincular esto de que se aprende estudiando, pero también se aprende haciendo. Entonces que los jóvenes en los últimos años tengan que ver con actividades laborales, se articulen con empresas, con actividades productivas, también va generando ese vínculo. Hay mucho para reconstruir en la Argentina. Ahora, verdaderamente, para arrancar de oportunidades iguales, todos los chicos tienen que estar en el jardín, tenemos que tener vacante para que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Ministro, ahora lo planteábamos ayer y conocer estos datos, ¿no? También después de la pandemia es demoledor, ¿no? Sabemos que sin la ayuda social que hubo durante este año, las cifras serían todavía mucho más graves, ¿no? Y más preocupantes y más dolorosas. Pero pensábamos, lo planteaba yo ayer, que post pandemia, y entiendo que usted también lo había planteado, algo iba a haber cambiado, no solo en la Argentina, en el mundo, que la mirada iba a ser un poco distinta, ¿no? Respecto a algunas cosas. Y ahí tenemos a los médicos en la ciudad de Buenos Aires reclamando para cobrar salarios dignos, ¿no? Y también sectores que se oponen fuertemente a esto de que quede una Argentina un poco más igualitaria. ¿Qué es lo que cree que se logró, se entendió y qué es lo que queda por delante? Pues da la sensación que estamos igual que como arrancamos, ¿no? También. Sí, primero creo que todos hemos entendido que los trabajadores esenciales son los que están peor pagos.
¿no? Los médicos, los docentes, las personas que están en los comedores comunitarios poniéndole el cuerpo, que es esa la situación, que lo esencial tiene que ver con el cuidado de la vida y que muchas veces no son los mejor pagos, no son los más mirados, no son los más acompañados por el Estado. Ahí hay una cuestión central para acompañar, para atender. Después que hay que reconocer a muchísima gente que le pone el cuerpo. Nosotros, la situación social se ha contenido en Argentina en un contexto de tanto crecimiento de la pobreza, de una situación social tan crítica, no solo por los recursos que volcó el Estado, no solo por la decisión del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos, porque hay muchas iglesias, escuelas, organizaciones sociales, un montón de gente poniéndole el cuerpo. En los barrios no hay grieta, uno va a un barrio, ahí está el cura, el pastor, los dirigentes sociales poniéndole el cuerpo, hasta hace un mes y medio buscándole la vuelta al tema del trabajo, hoy buscándole la vuelta al tema de la asistencia alimentaria, hoy buscándole la vuelta al tema del trabajo, pero hay mucho para reconstruir. La Argentina es una sociedad sana y creo que la pandemia a todos nos ha enseñado a dónde tenemos que mirar y a mirar a los que nadie ve en la Argentina, que son muchos, que están afuera de todo, que la pasan mal, que terminan endeudándose en la financiera de esquina al 200% de interés anual porque ni siquiera tienen condiciones de acceso al crédito bancario. Daniel, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias.